Sale muy bonito el diagrama para 18 al 25. Nos ayuda mucho ver porque esa es una sección de contrastes. Por eso haciendo el diagrama nos ayuda mucho ver tales contrastes. Y también estamos viendo aquí en 20 dónde está el sabio, dónde está el escriba, dónde está el disputador de este siglo. Sabiduría de este mundo, sabiduría de palabras, personas que hacen eso, sí. Y Dios ha enloquecido, sí, la sabiduría del mundo, ¿sí? Porque la cruz y la resurrección no entra bien la lógica de las personas. ¿Alguien quiere leer 18 al 24? Al 25, sí, al 25. Sí. ¿Puedo leer? Sí, léalo por favor. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, sí, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sí, ustedes dan un montón de contrastes ahí. Ajá. Por eso la diagrama sí nos ayuda algo así para verlos claramente, sí, los contrastes. Y la palabra de la cruz también es otra forma de hablar así de la sabiduría de Dios. O también la palabra de la cruz sí también está vinculado, sí, para no hacer en vano, sí, la cruz de Cristo. Porque la palabra de cruz, sí, ahí está el vínculo, sí, entre 17 y 18. Y bueno, la sabiduría, obviamente, como ya mencionamos, menciona sabiduría y cruz, el fin de 17 y empieza en 18 y 19, mencionando de nuevo esas cosas. Ese es el vínculo entre una sección a la otra, a la siguiente sección. Aquí nada más puso en mi nota, no es opinión, es la verdad. La palabra de la cruz no es opinión, es la verdad. Pero es una locura a los que se pierden, pero a los que salvan. Entonces, aquí tenemos un contraste a los que se pierden y a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Gracias a Dios que nosotros sí son los que se salvan. Esa debe ser la siguiente línea, pero porque nosotros sí está modificado por se salvan, no los que se pierden, ojalá. Y es poder de Dios. Y después es la primera vez que encontramos, la primera vez de varios, sí, de que Pablo está sacando algo del Antiguo Testamento. Esa fue una posibilidad que ustedes analicen eso, sí, todos los versículos todos los versículos del Antiguo Testamento que Pablo usa en el Nuevo Testamento. Y en qué libros vienen y en qué contexto echan esto. Y si ustedes comparan esto con su Antiguo Testamento, a veces no es lo mismo, ¿sí? Bueno, hay dos razones porque a veces no es lo mismo. Ustedes saben qué es la Septuaginta, ¿sí? Entonces aquí saben qué es la
hecho como el año 1500 antes de Cristo, más o menos por ahí, hicieron una traducción del Antiguo Testamento al griego. Porque en aquel tiempo, entre 350 y al año 70 más o menos, dominaban los griegos. Ustedes tal vez han leído esos libros intertestamentales, donde los griegos están maltratando a los judíos, y Alejandro el Grande y todo ese tipo de cosas son griegos. Y por eso tenemos el Nuevo Testamento todavía en griego, porque hablaron griego en aquel tiempo, porque dominaron los griegos por casi 300 años en esta región. Entonces, siguió algo de su cultura, de su lengua y todo esto. Y la Septuaginta hicieron la traducción del Antiguo Testamento en griego. Entonces, la mayoría de las citas que están dando en el Nuevo Testamento no vienen del Antiguo Testamento en hebreo, vienen de la Septuaginta. Y aunque venían del hebreo, Pablo iba a tener que, bueno, aquí está el hebreo, ¿y cómo vamos a traducir en griego? Entonces tiene que hacer su propia traducción, ¿sí? Y en lugar de hacer eso, ellos usaron mayormente la Septuaginta. Ellos tenían acceso a la Septuaginta, tal vez más. Pablo, como es fariseo, él tal vez tenía los dos copias, ¿sí? Copia en hebreo, en griego, no sabemos exactamente. Pero a veces lo que él dice aquí no exactamente está tal. Si ustedes buscan este versículo en el Antiguo Testamento, no exactamente es lo mismo, que ellos están traduciendo del hebreo. Hebreo al español, no desde la Septuaginta al hebreo, al español, digo. Entonces, por eso a veces hay variación. Y hay unos lugares también cuando él casi parece que hizo su propia traducción del hebreo. Pero normalmente usa la Septuaginta. La mayoría de los escritores del Nuevo Testamento usan la Septuaginta. Y cuando estaba predicando, usaron la Septuaginta porque los hermanos lo aceptaron, sí, como traducción. Entonces, también tenemos que pensar cómo vamos a traducir. ¿Está escrito dónde? ¿Por quién? ¿Cómo? Y decimos nada más, está escrito en la palabra de Dios. Puede incluir el Nuevo Testamento, pero obviamente en el tiempo de Pablo no había Nuevo Testamento, sí, puro Antiguo Testamento. Por eso también a veces tenemos que declarar algo, sí, para que dar la idea que es del Antiguo Testamento. Y en 20 ya vienen más preguntas retóricos y diferentes personas que hemos mencionado, que representan la lógica de este mundo: sabios, escribas, disputadores. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Esto sí es lo que estamos tratando de hablar de esto. Para traducirlo es mucho más difícil, sí. Pero decimos que eso sabiduría, esa es la lógica que un señor murió hace 2000 años en un cruz por los romanos del otro lado del mundo. ¿Cómo me afecta? Hasta hoy en día mucha gente va a decir que es una locura, no tiene sentido. Pero él, por eso dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Ellos dicen que ese Jesús no tiene nada que ver conmigo, es la lógica del mundo. Pero la lógica de Dios, la sabiduría de Dios, esto puede cambiar mi vida. Y por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, ya tenemos millones de personas, ¿sí? Millones de personas que están creyendo esta locura. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque es por opinión, punto de vista. ¿Cómo van a conocer a Dios así? Porque Él tiene otro mensaje, otro sistema. Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios tiene su misterio, Dios tiene su lógica, Dios tiene su plan, y tenía que ver con Jesucristo. Y ya viene 25, otro bonito contraste entre judíos y griegos, y señales y sabiduría. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ya otra vez sigue enfocando en la cruz. Y va a empezar el capítulo 2 también hablando puro de la cruz. Y otra vez hace el contraste: judíos y gentiles, tropezadero y locura. Más,
para los llamados. Entonces ya son 3 grupos ahora, ¿sí? Judíos, gentiles, llamados. Sí, judíos. Y gracias a Dios que unos judíos, unos griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo sensato de Dios y débil de Dios es más sabio que los hombres y más fuerte que los hombres. Entonces esa sección sí está lleno de contrastes y obviamente unos retos, ¿sí? Para traducir ciertas palabras. Destruir sabiduría. ¿Cómo vamos a destruir sabiduría? Entonces, no sé si alguien tiene un comentario sobre esto. Pues vamos a empezar a hablar de... Si voy a leer algo que escribí sobre esto, después seguimos. Menciona 2 grupos en contra del mensaje de Jesús y la cruz. Iban llegando los maestros judíos enseñando que Jesús no es suficiente, que la gente necesita hacer todo lo que manda la ley de Moisés, más o menos que los corintios que se convierten en judíos y hacen tal como ellos lo interpretan, así dicen los judíos. Y también por eso Pablo tuve que salir de la sinagoga y de la sinagoga de muchos pueblos, sí, porque a ellos no les gusta esa idea que solo Jesús salva. Para esos maestros, el mensaje que solo Jesús salva es tropezadero. Y obviamente sus paisanos, los otros corintios, quienes siguen los ídolos y los maestros griegos que vienen de Atenas y otros lugares, todo eso es una locura. Los que no son judíos, sí, es una locura. Semejante como vemos de la resurrección en Hechos 17. Hay peligro para ellos de los 2 grupos. Pero como Pablo habla en capítulo 9, muchos de sus problemas vienen que han empezado a despreciar lo que Pablo enseña y están siguiendo las enseñanzas de otros, especialmente los judaizantes. Entonces nada más hay peligro para los corintios de su cultura y los pecados de su cultura y todo eso, sino los judíos que dice para deber seguir a Dios tiene que convertirse en judío, circuncidarse. Y no, es que es una cosa, tenemos que pensar un poco, tal vez un poco de esto, que Pablo siempre está enseñando la ley moral. Por eso tenemos una lista muy larga, muy grande aquí en Corintios, que no cometen adulterio, no fornican, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Entonces Pablo siempre está tratando de enseñarles la ley moral, los 10 mandamientos más o menos, ¿sí? Pero sabemos que los fariseos añadieron un montón de otras leyes suyos, ¿sí? Sobre la ley de Dios. Entonces, a veces cuando vemos en la Biblia, cuando habla la ley, a veces habla de las leyes tal como interpretan los saduceos y los fariseos. Y Pablo no sabe nada en contra de la ley moral, ¿sí? Pero eso de tratando de obligar a los judíos, a los griegos, que se convierten en judíos, nada más cambiar su religión para ser salvos. Voy a cambiarme de testigo a católico, no, eso no ayuda, ¿sí? Un cambio de religión no ayuda a nada. Esa es cuando Pablo está hablando de la ley, en eso está enfocando, ¿sí? Un cambio de su religión no salva a nadie, ¿sí? Es solo por Jesús, solo por lo que hizo en la cruz, y eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces, ya vamos a empezar con no sé si hay retos en el versículo 18. ¿Alguien quiere compartir cómo traducieron el 18? La palabra de la cruz, el mensaje de Dios. Voy a compartir. Oh. Las palabras que mencionan por qué es que murió Cristo en la cruz, estas palabras no valen nada a la gente que se está perdiendo delante de Dios. Pero como nosotros que a quienes libró Dios de no ir al castigo, estas palabras de Él muestran el poder muy grande que Él tiene al salvarnos. Sí, suena que
que está cubriendo todas las ideas, todas las bases de este versículo. Sí, entonces, sí, obviamente las cosas que hay que contemplar un poco a los que se pierden, ¿sí? Sí, tenemos que decir cómo, en qué sentido, como Juan 3:16, ¿sí? Que no se pierden, más tengan vida eterna, ¿sí? Es la misma frase. Entonces, ¿cómo vamos a entender, traducir eso como se pierden? La mayoría de nosotros sí tiene palabras para locura. Se salvan también, a veces se salvan de qué, y ojalá que tenemos idea para traducir el poder de Dios. ¿Otras ideas cómo traducir esas cosas? Palabra de cruz, pierden, se salvan. Ahora lo que está en zapoteco dice: cuando hablamos de Jesucristo, cómo murió en la cruz. Para las personas que se han perdido, esta palabra la hacen como si no tuviera sentido. Pero las personas, ahora dice las personas que van a ir al cielo, esta palabra muestra el poder de Dios que Él hace a nosotros. Entonces sí, vemos complicado cómo... Sí, separar un poco los que salvan y nosotros, ¿sí? Esa es la cosa que anota más que nada. Ajá, y también, bueno, ahora cómo traducir la palabra de la cruz. Es Pablo habla, o Pablo y los hermanos, o cómo, o buscar una manera de no implicar quién está hablando, ¿no? Quién comparte, quién predica. Sí. Bueno, una cosa que anoté que dijiste es cómo murió. Entonces, depende cómo se entiende cómo. Tiene un clavo aquí, tiene otro clavo aquí, sangró y no podía respirar bien y murió. Entonces, ¿cómo entiendes la idea de cómo? Creo que no están enfocando en la manera en que murió, sino que murió por nuestros pecados, algo así. O murió en nuestro lugar, algo así a veces. Por nosotros, a veces murió por nosotros, algo así. Voy a leer lo que tenemos. Ajá. Dice: lo que predicamos acerca de la muerte de Cristo en la cruz es cosa que no sirve para los que se van a perder, pero para nosotros los que estamos siendo salvos es poder de Dios o fuerza de Dios. Es la misma palabra en die que usamos. Pues tiene que pensar de cómo van a entender que no sirve. Sí, es la que tenemos. En su opinión, sí, pero no sé si da la idea que no sirve en su opinión de ellos. Para dar la idea de locura. Ajá, sí, da esa idea, pero tenemos otras opciones como no sirve o no vale, o es como... Tenemos otra que es como tonto. Ajá, entonces vamos a ver cuál de esos dejar. Sí, en Mixteco tenemos una palabra psiqui, que es algo ridículo. Sale muy bien aquí. Para ellos es algo ridículo. Es como títere, como algo que no tiene ningún sentido. Tal vez no. Psiqui, pero no sé, psiqui, shiki o algo así, como quien sabe, sí, algo semejante en su palabra, pero es algo ridículo. Sí, tal vez para nosotros eso sería como kiwi, porque psiqui sería como falso, o psiqui es como chistoso, pero no tienen tanto como ridículo. Ajá, sí, gracias. Sí, porque hay que tener un poco de cuidado con no sirve y no vale,
porque no sirve, no vale en su propia opinión. Sí, para ellos sí creen, sí vale mucho, muchísimo. Pero ellos están viendo ese Jesús en la cruz y todo lo que implica ese mensaje. Porque la palabra, sí, el mensaje es la locura, sí, todo lo que están enseñando es la locura, sí. No tanto que sí, que se enfoque en opinión de ellos, sí. Y no tanto que no sirve para ellos. Sirve si creen. ¿Otro comentario sobre eso? Sobre este versículo 18. Ahí al principio, incluye a la iglesia de Corintios cuando dice tal vez en el español no está así, pero como lo tenemos nosotros es como lo que predicamos. Entonces no sé si o solo Pablo está predicando, o él y sus compañeros, o incluye a los hermanos de Corintios. Bueno, sí, tiene que, porque la palabra de la cruz, sí, porque cuando porque la palabra sobre Jesús que murió en la cruz por nosotros, que predicamos, eso sería ellos. Pero a los que salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios, eso parece inclusivo. Sí. Pues, pero si tenemos que aclarar que ellos están predicando, es Pablo y quién sabe quién más, sí, Sóstenes, Apolos. Bueno, Apolos, Pablo, Pedro, digo. Entonces al principio sería exclusivo. Exclusivo, La palabra que predicamos que Jesús murió en la cruz por nosotros es algo ridículo para los que... A ver qué pusimos en mi taco para esto, a los que se van a destruir, y nosotros, los que Dios va a salvar de sus pecados, es poder de Dios. Bueno, también en mi saco, en unas lenguas se puede, a los que se pierden, a los que van en el camino a la muerte, algo así. Es otra posibilidad. Y a los que salvan, a los que van al camino de la salvación, en el cielo, no sé. Porque es difícil meter a los que van al camino al infierno, sí. Mejor que no tratamos de meter la palabra infierno, sí, aquí. Si podemos evitarlo, Y como dije, si ustedes ya traducieron Juan 3:16, a ver qué pusieron ahí. Es la misma frase, y los que se pierden, ¿sí? No se pierden, mas tengan vida eterna, Bueno, seguimos. Quiero escuchar cómo ustedes traducieron está escrito. Esa es una frase clave para la Biblia, sí, ese parece 100 veces o más. Está escrito en el Nuevo Testamento, porque por eso es muy importante que ustedes piensen bien cómo traducir está escrito. Nosotros tenemos en el papel de Dios, dice, Ajá. En el papel de Dios dice que Dios dijo. Uh-huh. Muy bien, eso suena muy bien, el papel de Dios. Nada más, lo único problema a veces si decimos palabra de Dios, depende cómo sale en nuestras lenguas, suena como, si refiere a toda la Biblia, es así, se puede, sí, pero complica un poco la vida, porque sabemos que no, en el tiempo de Pablo no existía el Nuevo Testamento, unas cartas, pero nada más está en las manos de los corintios, y no fue como exactamente como, aunque Pedro mismo dijo, sí,
Pablo está escribiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Están torciendo la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Es difícil de entender, dijo Pedro, ¿no? Ah, sí. Bueno, su enseñanza, sí. Bueno, como estamos viendo, no es tanto, sí. Si lo analizamos bien. Es que Pedro, creo que Pedro no hacía diagramas de las oraciones de Pablo, no sé. No tenía parátex. Eso, Pedro. Nosotros tenemos como libro de Dios o papel de Dios. Tú. Sí, está bien. Sí, suena bien. Sí, de todas maneras, ciertas personas pueden imaginar toda la Biblia, pero no hay forma de evitar eso. No podemos está escrito en el Antiguo Testamento, no, y no, tampoco, no, Pablo no iba a decir eso. O está escrito en, ¿de dónde exactamente viene ese? ¿Qué versículo es, Daniel? ¿Cuál es la cita? No lo tengo anotado. Pero tal vez lo tengo, no sé. Isaías 29:14. Ah, sí, de veras, sí, también Salmo 33:10, algo semejante. Pues, está escrito en Isaías. ¿Así? No tengo eso. Bueno, vamos a enfocar en lo que está escrito en Isaías. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Híjole. Destruiré. ¿Cómo sale eso? ¿Cómo puede destruir sabiduría? Tenemos en zapoteco, dice: yo voy a mostrar o enseñar que no vale nada el pensamiento que tienen las personas que tienen mucha sabiduría. La siguiente. Yo no voy a dejar que resulte a bien los pensamientos de los que tienen mucho conocimiento. Uh-huh. Sí, obviamente queremos dar la idea que algo negativo, ¿sí? Destruiré, desecharé. Que sabemos que esto es como la mayoría, mucho del Antiguo Testamento, en Isaías y mayormente en Salmos, son medio sinónimos, ¿sí? Destruir sabiduría de sabios y desecharé entendimiento de entendidos, es la misma cosa, nada más con diferentes palabras. Y el libro de Salmos está lleno de esto y parece Isaías también tiene mucho de eso. Bueno, hebreos, la lengua hebrea en sí mismo, sí, eso es una forma de la rima para enfocar, para enfatizar su idea. Repite la misma cosa con diferentes palabras. Entonces ustedes entienden eso, sí, que las dos frases básicamente quieren decir igual, okay. Nada más con diferentes palabras, son sinónimos. Sí, seguimos pensando en la frase de pues está escrito. ¿Mm? ¿Cómo decirlo? Porque sí, ahorita así como lo tenemos, sí, o sea, sí se entiende que es, cuando la gente lo escucha va a pensar, es la Biblia, en la Biblia dice, ¿no? Entonces una manera de, ahorita que estamos pensando es, no sé si queda decir, así como está escrito, Dios dijo. No sé si es posible. Sí, también, Dios dijo. Sí, también mi saco, podemos poner, ahí está escrito en Dios, la palabra de Dios. Pero como eso suena más como
la forma que hablan de la Biblia, pues decimos tutti, el papel de Dios. Pero puede ser el papel especial, sagrado de Dios. Pero también sí, bueno, en nuestro caso, sí tratamos de evitar la idea de don Dios, la palabra de Dios, porque así hablan de la Biblia, y tutti, el papel de Dios, sí suena mucho mejor. Voy a compartir lo que tenemos. Okay. En el 19 dice, porque así dice lo que viene en el libro de Dios, destruiré la sabiduría de las personas sabias. Esa de destruir es más o menos, nada más incluye el prefijo y es la misma como de destruir a los que van a perdición, pero se entiende como de desaparecer. Ajá. Y la otra Así parte tenemos nosotros más o menos hacer desaparecer. Ajá. Y la otra parte dice, y quitaré la sabiduría de los que saben o los que entienden. Sí. Para la segunda frase, Ajá. cuando dice también para la gente que piensa que es muy lista, yo haré que se confunda su cabeza, así literalmente. Sí, parece que tiene algo de... No, ¿qué piensas de esa palabra desecharé? ¿Es como echarlo en la basura? ¿O como apartarlo? ¿O ignorarlo? ¿O darle la espalda? ¿O quitarlo de mí? La segunda parte de Isaías. Es como está diciendo él, dice esta versión, dice, dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Confundidos. Sí. ¿Qué piensa Daniel? Ajá. Bueno, tú escoges, sí. ¿Qué embarca toda esa palabra de desecharé? Como quitarlo de mí, más o menos, o tirarlo como basura. Sí, es la última frase de 1:19. Una posibilidad de declararlo como que no tiene valor. ¿Qué es semejante de lo que dijiste, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el 20 y si él encuentra algo que nos ayuda, vamos a escucharlo. Entonces hay unos comentarios viendo el 20 como otra vez los preguntas retóricas. Bueno, en este caso no está enojado ni nada de eso, frustrado, sino que está dejándolo en ridículo, más o menos. No tanto así, pero un poco. Unos comentaristas dice la palabra el sabio, habla de sabiduría en general. El escriba, el experto de la ley, en un rabí, y el disputador puede ser un experto griego en debates y discusiones. Bueno, es una forma de entender, no todos los comentarios están de acuerdo que cada uno de esos quiere decir eso, pero el sabio más general. El escriba, como suena mucho así como todo lo que hemos traducido del Nuevo Testamento en el tiempo de Jesús, puede estar enfocando en judaizante, ¿sí? Y más, como dije antes, la ley, pero según como ellos interpretan la ley y montonan otras enseñanzas sobre la ley. Y está el disputador de ese siglo, ese habla de las divisiones y los
líderes que están haciendo sus grupos y haciendo su opinión. Mi opinión es diferente que tu opinión y mi opinión tiene la verdad. El disputador es así. Entonces es una posibilidad que ese es general y Israel y Atenas griegos, filósofos inteligentes en aquel mundo. Y obviamente termina con esa cosa que hemos mencionado. No ha enloquecido Dios la sabiduría de ese mundo, porque por medio de la sabiduría de ese mundo, la cruz no tiene sentido. Es una locura, como ya mencionamos. ¿Alguien quiere decir algo que cómo pusieron en el 20? Yo, con la idea de que me corrijan. Lo que tenemos dice, las personas que tienen mucho pensamiento, de nada vale que tengan esos muchos pensamientos. Las personas que saben mucho, de nada sirve, de nada vale ese conocimiento que saben mucho. Uh-huh. Las personas que hablan, las personas que pueden hablar muy bien, que hablan muy bonito, muy bien en esta tierra, esas personas no tienen pensamiento. Dios muestra de nada vale la sabiduría que tiene la gente en esta tierra. Uh-huh. Sí, parece que es bonito. Sí, como dices tú, nada más tal vez la duda sería dónde está el escriba. Cómo traducir esta palabra donde habla de escriba y qué implica. Si de veras habla de una persona de Israel, porque también tal vez hay escribas, yo creo, entre los griegos también. Gracias. Uh-huh. Entonces, ahí sí se refiere a los maestros de la ley de judíos. Bueno, ahorita estoy como dije, lo que estoy compartiendo ahora es unos comentarios, dividen las tres cosas así, que el sabio es algo general, escribe enfoca más en los judíos y el disputador habla más de los griegos, como cada uno de esos es algo típico, ¿sí? De cada uno de esos. El escriba y disputador, ellos son muy conocidos como esto y hasta querían disputar con Pablo, sí, allá en la plaza, sí, y querían disputar con él cuando él llegó al aeropuerto y todo ese tipo de cosas, sí, sabemos. Y dice allá en Hechos 17, y ellos siempre están pasando tiempo disputando esa cosa y discutiendo otra cosa, por eso parece que, como Pablo, parece que bueno, cuando fue a Corinto, sí, salió de Atenas, sí, fue a Corinto, sí, por eso parece que puede tener toda esa cosa en mente, sí, para el disputador. Escriba, es posible, sí, pero la pregunta es cómo traducirlo, sí, escriba. ¿Y qué dice otras versiones? ¿Alguien quiere leer otra versión en el 20? ¿Qué ponen para esos tres? Debo tener una Dios, traducción lenguaje actual. Okay. Dice, Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia o gente que cree tener todas las respuestas. Sí, expertos en la Biblia que habla en este caso creo que pusieron Biblia, pero sí tienen la idea del Antiguo Testamento y la ley, como los escribas. Perdón, estaba leyendo, creo, un comentario o algo acerca de
de esto que usted me sugirió, y creo que decía el educado. ¿El qué? El educado, Educado. para decir el escriba. Ajá. Educado. Ah, Que sí. nada más que no recuerdo en dónde es, pero en dónde lo encontré, pero decía el erudito, la persona educada. Educado. Ajá. Por eso fue que lo rendimos de esta manera. Sí, está bien. Como dije, eso es lo que unos comentarios piensan que está general, judío y griego, pero eso no es 100% seguro. Sí, por eso pueden leer otros comentarios y otras versiones a ver qué ponen para el segundo. El primero y la tercera sí parece, es la duda entre con el segundo. Y también entre los comentarios ellos no están de acuerdo como quién embarca el segundo, ¿sí? Nosotros pusimos igual los que enseñan la ley de Dios. Enseña la ley de Ajá. Dios. Los que enseñan la ley de Dios, y eso se refiere a los escribas judíos. Sí, hay que seguir viendo otras versiones, otros comentarios, a ver si siguen convencidos que tenemos que meter la ley de Dios aquí. El guaraní tiene dónde quedaron o cómo concluyeron aquellos que saben, aquellos que enseñan y aquellos que saben hablar. Enseñan, Tres ok. cosas. Enseñan. Sí. Enseñan. Sí, maestros. Y varios de la Biblia, maestro de la ley, dice para escriba, sí, así buscan varios, en lugar de poner escriba bueno, dice escriba casi siempre de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en otras versiones dice maestros de la ley. Entonces, puede embarcar, sí, los maestros de la ley, puede ser más general cualquier maestro, de este mundo, de la sabiduría de este mundo. Pues hay diferentes interpretaciones de cómo entender el escriba o el maestro. Pregunta. Entonces, la idea de las preguntas retóricas es que no existen esas personas, o aunque No. viven esas personas, pero no vale No vale, es el más. no, ese es el Sí sentido, existen, no vale. pero Ajá. esta sabiduría no es sabiduría de verdad y toda esa cosa, ¿sí? La sabiduría del mundo no tiene nada que ver con las verdades de Dios mayormente, sí, porque enfoca, bueno, a veces nuestra opinión embarca algo que enseñó también Dios, pero a veces, muchas veces no pasa eso. No sé si nosotros estamos bien, mantenemos las preguntas retóricas, pero es como con esa idea de que cuando hay una reunión en el pueblo, y a veces hay personas que hablan mucho, ¿no? O que opinan, esto y esto se va a hacer, pero ya luego en el momento de tomar las decisiones ya no están. Entonces dicen, ¿dónde está tal persona que dijo esto? Que se presente y que dé su opinión ahora, ¿no? Entonces es con esa idea que está ahorita. Dicen así, aunque están. Sí pueden decir eso, como que pues que hable ahorita Sí. cuando está, pero no opinan cuando ya hay esa reunión. Entonces dice, pues que hable ahorita que ya estamos todos, ¿no? Ajá, y sí. estamos como por tomar una decisión. Y por qué antes sí hablaba y ahorita no quiere hablar. No quiere pasar a hablar porque ya cambió la opinión de la mayoría. Ajá. Y él quedó el único. Tal vez con con un poco así. Sí, esa es más o menos la idea. Bueno, muéstrame tu sabiduría, si de veras lo tiene, algo así. ¿Dónde está su sabiduría? De cada, bueno, son 3 grupos, ¿sí? Bueno, ya estamos 10 para las 2 y ya terminamos la mayoría del versículo 20, ya hicimos algo de
más de 20 versículos hoy, que es un buen avance para este libro. Pero obviamente ustedes van a tener más montón de preguntas en la tarde. Entonces, ¿qué que Douglas? ¿Vas a seguir ayudando a la gente en línea? Si necesita que quiere que escuche o de platicar con ustedes en la línea, se puede mandarme mensaje por correo o por WhatsApp. Y voy a apoyar el equipo Mixteco aquí también, si quieren ellos, o cualquier equipo. Sí, ayer en la tarde estaba Daniel y yo, estuvimos aquí en este cuarto, también podemos estar aquí hoy, ¿parece? Sí, vas a estar. Y entonces, quieren llegar aquí, y Douglas con los de Zoom, como quieren ustedes, pero esa es la actividad y queremos que ustedes sigan. Hoy día yo mencioné varias cosas que son muy interesantes, cosas que podemos investigar. Y que queremos que ustedes sigan pensando de la lista que nos dio Douglas ayer y las ideas que presenté hoy, de cosas que son muy interesantes. Y, por ejemplo, en este pasaje, todo, por lo menos en Corintios, ¿sí? Son todos los versículos del Antiguo Testamento que Pablo está usando. Y por qué está usándolo y de dónde lo sacó. Y va más con la Septuaginta, va más con el hebreo, y hay varios detalles, ¿sí? De esto. Bueno, hasta mañana, que Dios los bendiga. ¿Quieres orar, Daniel, para terminar? Oremos entonces. Dios, gracias te damos por este tiempo que hemos meditado en tu palabra y reconocemos que tu sabiduría es impresionantemente grande, que a veces no comprendemos del todo, pero por eso te pedimos en humildad que tú nos puedas enseñar y seguir creciendo en ti. Gracias por todo lo que nos das, por la vida, por la salud, y te entregamos el resto de este día y de la semana en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.